Oye, ¿cómo están, hermanos? Buenos días. O ya es buenas tardes. No, ya mero va a ser buenas tardes. Pero todavía es buenos días. ¿Cómo amanecieron? Con el día nublado, ¿verdad? Y pensó, no, no voy a ir porque va a llover. No, aquí nunca llueve en mayo. En Centroamérica llueve para mayo. Empiezan las aguas de mayo, pero ahora no está lloviendo, hay mucho calor, así que oremos por Centroamérica, porque no aguantan el calor allá. Pues buenos días, como decía, ahora la iglesia da inicio a una serie de predicaciones, enseñanzas, meditaciones sobre las cartas de Pablo a Timoteo. La primordial razón por la que Pablo escribió estas, por cierto, esto no lo mencioné en el primero, así que esto se lo voy a ver usted gratis. Estas dos cartas y la carta a Tito son conocidas como las cartas pastorales, epístolas pastorales, porque fueron dirigidas con el propósito de guiar a estos dos hermanos, cómo van a ellos a dirigir una iglesia. En el caso de Timoteo, y ya vamos a ver más adelante, era especial. Pues este era muy joven para ser pastor de una iglesia relativamente grande, tal vez tan grande como la nuestra. Pero bueno, desde el principio Pablo se rodeó de muchos hermanos de fe y tuvo con ellos una relación muy seria, muy fructífera, muy íntima con ellos. Entre Pablo, Timoteo, Lucas, Juan Marcos es al que se le atribuye haber escrito el evangelio de que nosotros conocemos como Marcos. Lucas escribió 2 libros, escribió el libro de los Hechos y el evangelio que también lleva su nombre. Está Tito, está Filemón, y entre ellos hubo un total de 16 epístolas de las 27 de la que se compone el Nuevo Testamento. O sea, es más de la mitad. Tienen cierta relevancia, cierta importancia estas cartas. A 3 de estos hermanos, Pablo los llamaba personalmente hijos de la fe, es decir, había una confianza, había una intimidad en ellos a tal grado de que él así los denominaba. Era a Tito, a Onésimo y del que vamos a estudiar ahora, a Timoteo. Y al Espíritu Santo a él le pareció que la carta no solamente iba a ser para Timoteo, sino para todos nosotros, y por eso es que la vamos a estudiar. ¿Cuándo fue escrita esta carta? Y esto es importante, no es nada más un dato que me encontré en un libro y bueno, lo voy a mencionar para relleno. No. Tiene su razón de importancia saber cuándo fue escrita esta carta. Esto fue escrito aproximadamente en el año 62, 63 después de Cristo, ¿verdad? Aproximadamente unos 25, 30 años después de la partida del Señor. ¿Ok? Los personajes claves de esta carta son 2. Es Pablo, obviamente, porque es el que está escribiendo la carta, y Timoteo, que es quien la recibe, ¿no? Timoteo, como les decía, fungía como pastor principal de la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad muy grande, ya voy a hablar yo de eso, pero el versículo clave del cual voy a partir, ese se encuentra en el capítulo 3 de Primera de Timoteo, ahí va a aparecer en la pantalla, y dice así, póngale peculiar atención, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, y aquí es lo importante, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3, versículos 14 al 15. Ok, entonces vamos a ver unos antecedentes para entender qué es lo que está pasando acá. ¿Qué fue lo que motivó a Pablo a hacer esta carta? Timoteo, que significa, en griego, significa el que honra a Dios. Él era originario de una región, de una ciudad que se llamaba Listra. Listra es parte de otra provincia romana que se llamaba Galacia, de donde es la carta a los Gálatas. Entonces Pablo, en su primer viaje misionero,
él está predicando a todos. Y un joven muchacho, aproximadamente 15, 16 años, se convierte en una de las predicaciones de Pablo. Y es este muchacho Timoteo. Una vez que Timoteo se convierte, nunca se separa de él. Y se convierte en un asistente personal de Pablo y lo acompaña a todos lados. La Biblia tiene grabado de que él fue con Pablo a Berea, la ciudad de Berea. Eso está en Macedonia, me parece, todavía, hasta la fecha existe esta ciudad de Berea. En Atenas, es en Grecia, y Corintio, que es también por esa región, muy lejos de donde ellos eran. Y también acompañó a Pablo a Jerusalén. Cuando él fue a Jerusalén, eso está en el libro de los Hechos, capítulo 20. También estuvo no solamente en las buenas, sino en las malas. Él estuvo con Pablo cuando Pablo fue arrestado en Roma. Usted lee el final del libro de los Hechos, ahí Pablo está en arresto domiciliario. Y entonces es ahí cuando está Timoteo con Pablo y le asiste. Necesito que me traigas el pergamino de tal libro de rollo del Antiguo Testamento, y él se lo llevaba y él le asistía. Aparte de esto, vemos que Pablo lo menciona mucho a través de muchas de las epístolas que escribió. Por ejemplo, Pablo lo menciona al final del libro de Romanos. Al final es donde hay un montón de saludos que manda Pablo. Te mando que saludes a este, y menciona a Timoteo. En 2 de Corintios también lo menciona al principio. Lo menciona en la epístola de Filipenses, Colosenses, en las 2 cartas a Tesalónica, y también en la carta que le escribió Pablo a Filemón, ¿verdad? Pablo entonces contaba con la asistencia de este joven que ahora estaba fungiendo como pastor en Éfeso. Pablo lo mandó para allá y tal vez hubo un momento en el que la tarea se le hizo muy grande, y ya vamos a ver por qué. Los ataques a la iglesia empezaron desde muy temprano, hermanos. Pero bueno, la carta entonces está compuesta de diferentes secciones, y entonces Pablo ahí menciona diferentes aspectos que quiere que Timoteo preste peculiar atención y lo ponga en práctica. Lo primero que hizo fue mandar instrucciones sobre cuidar la doctrina y la enseñanza en la iglesia. La segunda era, él quería que Timoteo instara a la gente a no descuidar su tiempo de oración. La oración en la iglesia de la vida, desde el inicio de la iglesia, es algo importantísimo en la vida de la iglesia y del cristiano. Tercer punto era, él explica cuáles son las cualidades que debe tener el líder de la iglesia. Hablamos de los diáconos, hablamos del pastor, de los maestros. Todos los servidores tienen que tener ciertas cualidades. No es nada más elegir al blanquito o al güerito, sí, porque está muy bonito, o porque el hermano gana bien, vive bien. Mire, eso no es cualidad. Eso ya vamos a ver más adelante, eso no lo voy a hablar ahora, pero en enseñanzas subsiguientes esto va a ser un tema que se va a abordar. Instrucciones sobre la conducta de la iglesia, cómo debemos comportarnos. Pablo aquí hace énfasis y provee consejos específicos de cómo debemos comportarnos, no solamente los varones, sino las damas, los jóvenes y aún los niños, ¿verdad? Subrayando, o sea, haciendo énfasis en la modestia y el decoro. No hay que venir aquí ostentando, mire las joyas que yo tengo, mire el vestidito Christian Dior o mi traje Armani. No, para eso no es la iglesia. Si quiere usted hacer eso, váyase a meter una fiesta ahí que se lo chuleen. La iglesia no es para eso. Amén. Respetando también la autoridad en la iglesia. También hace énfasis Pablo aquí de a quiénes son los que merecen un cuidado especial en la iglesia. ¿Y quiénes son? Las viudas y los huérfanos. Y también la gente que está con necesidades físicas alrededor. A ellos se los encomienda Pablo como una misión en la iglesia.
que es lo mismo que hacemos nosotros acá. También hace Pablo una fuerte advertencia sobre cuidarse de los falsos maestros y los que tienen amor al dinero. Esos vienen a introducir división, se llevan a la gente y la confunden. Y al final termina la carta con unas instrucciones personales hacia Timoteo. Así pues, entonces vamos a dar inicio, vamos a empezar a leer la carta desde el principio, vamos al capítulo 1, ahí va a aparecer ya una porción, pero no está el mero principio, que ya eso lo voy a leer yo. Y empieza así: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Señor. Si se recuerdan, Pablo no era de los primeros 12, él no fue de esos 12, a él el Señor lo apartó y le dijo: tú me eres útil en el evangelio y tú me vas a servir a mí para algo. Una vez que se fue Judas, él llegó a ser, como quien dice, el número 12 que eligió el Señor. Y eso está en el libro de Hechos, si usted lo quiere buscar ahí. Y sigue, entonces, la carta es dirigida a, versículo 2, Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Versículo 3, ese sí sale aquí. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Esto es de lo que vamos a hablar ahora. Versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería y queriendo ser doctores de la ley, sin entender de lo que hablan ni de lo que afirman. Mire qué cosa tan gruesa la que escribe él, ¿no? O sea que él ya había notado que se estaban colando dentro de la iglesia personas que no tenían el mejor deseo para la iglesia o contribuir o crecer espiritualmente. Odiaban a Jesús. Lo detestaban. Ya se había ido el Señor con el Padre, pero lo que había quedado, que era la iglesia y la bendición del Espíritu, la detestaban, hermanos. Entonces, a como de lugar querían acabarlo. Y esto fue evidente para Pablo. Vamos a pasar ahorita al libro de los Hechos, capítulo 19. Esto lo vivió Pablo. Oiga esto, dice. Y curiosamente esto también fue en Éfeso. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, Pablo cada vez que visitaba una ciudad, cada vez que iba, él a lo primero que iba era buscaba, ¿dónde está la sinagoga? Para predicarles a los judíos primero. Nunca les salía bien la cosa porque lo terminaban echando de ahí. Y entonces ya después se dedicaba a los gentiles, en quienes muchos abrieron sus corazones y sus mentes y recibieron al Señor para su honra y su gloria. Entonces sigue. Voy a empezar otra vez. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. O sea, no fue un domingo nada más, o un sábado. 3 meses llegó, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Versículo 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. ¿Todos saben qué es el camino? El camino era el nombre que se le daba a los creyentes en Jesús. Esa nueva, eso que había dejado el Señor. Esa enseñanza y los hermanos que se juntaban en las casas y afuera del templo, todo ese movimiento que nosotros conocemos como el cristianismo, bueno, ese no tenía ese nombre antes, entonces le decían el camino. Entonces por eso dice así, dice, y entonces maldiciendo el camino delante de la multitud, o sea, sin ningún tipo de vergüenza,
Entonces Pablo prefirió apartar, dice, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera de que todos los que habitaban en Asia, es decir, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Qué lindo eso, de parte de un pueblo que fue abierto al evangelio, lo escucharon y fueron transformados. 2 años estuvo ahí Pablo. Sin embargo, con los religiosos, 3 meses y lo echaron. Entonces Pablo estaba ya viendo con sus propios ojos qué era lo que estaba pasando a tan pocos años después de la resurrección del Señor Jesús. No tenía mucho tiempo de haberse ido y ya había agentes de Satanás queriendo perturbar y por sobre todo destruir la obra que estaba creciendo, que era la iglesia del Señor. En la actualidad, ¿va a creer usted? Es tan fuerte esta carta en la manera en que acusa a estos falsos maestros, que muchos disque teólogos, aún hasta la fecha actual, niegan que fue Pablo el que escribió estas cartas. Dicen que fue un admirador de Pablo en el siglo II, pero lo que no toman en cuenta es que estas cartas fueron citadas desde el primer siglo. Ya una vez Pablo las había escrito, que eran personales a Timoteo, pero esas se leyó y las leían en otras iglesias y entonces se supo quién la había escrito. Eso no sé por qué lo inventan, pero lo hacen para destruir la reputación de Pablo y el mensaje que trae. Entonces, ¿quiénes eran los enemigos de la iglesia desde ese entonces? Y los tenemos todavía, hermano. Los primeros son los judaizantes. Son esa gente que insiste en que tenemos que mantener nosotros observancia de la ley de Moisés, tal y como se hacía en el Antiguo Testamento. O sea, como quien dice, lo que enseñó Jesús no es importante, ¿verdad? Ellos dicen, no, es guardar la ley, es seguir los ritos y las prácticas comunes que tenemos en la religión judía. Y esto fue una filosofía que fue cambiando y transformando. Todavía hay judaizantes, hasta el día de hoy. Y yo conozco a muchos hermanos que ellos dicen, oh sí hermanos, celebramos el festival de Sukkot. ¿Y eso qué es? Bueno, claro, yo sé qué es, pero me da ganas de darles cuerda. No, sí, es un festival bíblico. Pero lo repiten sin saber qué es de lo que Pablo los acusa en el versículo que acabamos de leer. Pero bueno, entonces estos introducían no solamente que había que seguir la ley todavía y a los hombres los circuncidaban todavía tenían esa práctica, pero introducían otras prácticas y costumbres y después las hacían ley. Y hasta la fecha, como les decía yo, hay iglesias, hay congregaciones donde practican esto todavía. Figúrese usted, más que todo tienen prohibiciones. O sea, muchos de ellos el día sábado ellos descansan. Entonces ese es para ellos el holy day. Ellos no cocinan, hermano. Ni siquiera pueden encender un fuego, porque eso es trabajo. Y dice, y el día de descanso no se trabaja. Y así lo interpretan ellos. Fíjese usted. Entonces, va a comer helado. Bueno, no ice cream, sino que fría su comida, porque no pueden calentarla. Fíjese usted eso. Tampoco pueden comprar nada. No, pues no podemos cocinar aquí, entonces no, es prohibido comprar. De hecho, para ser más exagerados, no puede haber ningún tipo de transacción comercial, porque es prohibido por su religión, por su práctica religiosa. Y así son, hermano. Y no estoy hablando de judíos, estoy hablando de unos hermanos. Yo trabajaba con uno de ellos, él era un servidor en una iglesia adventista. Y yo sé, de los adventistas hay una gran gama de prácticas.
hay unos más centrados, hay unos que son muy extremistas, hay algunos que hasta discriminan el tipo de verdura que van a comer. Algunos no le tocan la carne. ¿Dónde sacan ellos esas justificaciones o esas prácticas? Parece que hay una señora que escribió una serie de libros y de ahí la sacan. Pero eso ya no es bíblico. Ya vamos a ver que esto es una práctica de algo que nos advierte la palabra. Ya vamos a ver. Entonces, estas, y son muchas más. Hay miles de cosas que ellos se niegan o no practican, ¿verdad? De hecho, tampoco conducen vehículos ese día. Decía yo en el primer servicio, yo solía trabajar en las noches allá por el aeropuerto de Los Ángeles. Y de regreso, cuando venía para la casa, pasaba por West Los Ángeles. Y ahí es donde hay una gran concentración de judíos. Ahí viven mucho judío. Y yo los veía en las mañanas, 7:30 de la mañana, que van para la sinagoga. Pero familias enteras, y van caminando. Pues allá ellos, si quieren caminar, pues está bien, caminar no tiene nada de malo. Pero ya cuando es algo religioso, I don't know, se imagina aquel que no puede caminar, aquel que tiene dificultades, ¿qué hacen con él? ¿No puede ir a la sinagoga? Es triste eso, pero en fin, ellos están ahí. Y en el Nuevo Testamento hay un episodio, está grabado en el libro de Gálatas, donde Pablo tuvo que regañar, por decirlo así en buen español, a Pedro, porque Pedro le estaba pasando algo. O sea, él con los gentiles era muy gentil. Sí, yo como de todo, pero cuando llegaban los judíos, aquí yo soy muy hebreo. Y entonces eso estaba causando confusión y se miraba con mucha hipocresía. Entonces Pablo en el libro de Gálatas capítulo 2, ahí dice, yo tuve que hacer a un lado a Pedro y decirle, what's up? ¿Y vos qué? ¿Cuál es tu rollo? O sea, estás confundiendo a la gente. Y aquí somos de esta manera y lo tuvo que regañar. Ahí está, búsquelo, está en el libro de Gálatas, capítulo 2. Otro grupo religioso que se metió en la iglesia y todavía existen. Cambian de nombres, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Son los que practican el gnosticismo. ¿Ya salió ahí gnosticismo? Sí. No vaya a confundirlo con agnósticos, no tienen nada que ver. El agnóstico es el que no está seguro si existe Dios, como que sí, no estoy muy seguro, no hay pruebas, o voy a vivir como que si no existe, pero a lo mejor sí. Ve usted la confusión en la que viven. El gnóstico es una ensalada de filosofías y creencias creada en esa época también para introducir o para justificar el cristianismo, pero de la manera en que ellos lo querían concebir, ellos lo querían controlar de esa manera. Porque el conocimiento de Dios es algo secreto. Dios nos habla nada más a nosotros. Entonces, a través de lo que nosotros enseñamos, entonces vas a llegar a la salvación. Ahí ya está cambiando la cosa. Dios no tiene secretos, hermanos. Y también tienen una creencia de que el bien y el mal son dos existencias paralelas. De hecho, han llegado algunos a creer de que Jesús no era humano. Y por eso fue que resucitó, porque era espíritu. Y entonces, ¿a quién le dijo a Tomás? Tomás, ven y tócame aquí, pon tus dedos en mis llagas. ¿A un espíritu? Come on. Pero esto era lo que ellos estaban enseñando. Y el gnosticismo siguió y se sigue metiendo en la iglesia. Hoy en día tienen otros nombres, ha evolucionado, recuerda, eso es hace 2000 años. Ahora le han añadido elementos esotéricos y le han añadido misticismo y tanta pompa, pero hoy en día se llaman, bueno, de hace muchos años y existen los famosos Rosacruces.
Y ellos le van a decir, no, nosotros somos cristianos también, pero tienen una práctica que se aparta de la enseñanza bíblica, porque ellos le han añadido cosas, dogmas. Igual otras religiones. Hay unos que llegan a las casas de todos nosotros, llegan ahí, se paran así, están afuera de las donas, se ponen, ahí están, no hablan nada, pero ahí están. Ellos tuvieron, para justificar su existencia como iglesia, ellos tuvieron que escribir su propia Biblia, fíjese. Y ellos no le leen otra Biblia más que la de ese mundo nuevo que ellos tienen. Cosa seria, hermano, pero esas son las doctrinas falsas de las que nos advierten y son muy sutiles para meterse con uno. Oiga, aquí arriba va a aparecer cómo podemos nosotros caer en doctrinas falsas. Y ahí están los 3 puntos, pero los voy a decir para que los oigan. El primero es cuando permitimos que le añadan al evangelio. Hay un grupo religioso que no bastó el evangelio de ellos. El tipo que inventó esta religión dijo que no, todas las religiones están corruptas, yo voy a ser yo soy el portavoz del nuevo evangelio. Y Jesús, cuando resucitó y se fue al cielo, no se fue al cielo, fíjese. Él vino, dio la vuelta y aterrizó en Estados Unidos. Y se le apareció, dicen, a una tribu judía que estaba en Estados Unidos. ¿Fíjese? Y así siguen, yo no vengo a hacerles propaganda, pero es un grupo religioso que se gasta una millonada de plata anual en expediciones arqueológicas, buscando y buscando cómo encuentran reliquias que justifiquen lo que ellos enseñan. Y hermanos, nunca la van a hallar, pero ellos insisten en eso. Y una iglesia grande, y miren, de billete, ahí tienen plata. Y no están muy cerca de aquí, están por allá arriba de Nevada, ahí está el centro de ellos. Y usted ya sabe de quiénes estoy hablando. La otra manera en que podemos caer en falsa doctrina es cuando permitimos que se le quite al evangelio. Hoy en día también hay grupos que se llaman cristianos, pero que les incomoda ciertas porciones de la Biblia. Hay ciertos pecados que a ellos no les gusta, entonces no hablan de eso. Han escrito ya su propia Biblia, una Biblia ofensiva en la que quitan y cambian palabras para justificarse ellos mismos y su existencia y su práctica y su presión social que hacen. La tercera manera en que podemos caer como víctimas es cuando nosotros oímos una doctrina que niega la verdad del evangelio. Y también esas las hay y abundan, pero entran muy sutilmente, usted ni cuenta se va a dar cuando ya los tiene ahí enfrente. Entonces hay que tener cuidado de estos, hermanos. Ahora, bueno, esto lo dije también en el primero, así que lo voy a decir aquí. Hermanos, el profeta Amós dijo una vez, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero les voy a confesar, voy a revelar aquí algo. Algunos lo saben, pero tal vez otros no. Y hoy lo voy a decir y aquí lo van a oír. Mire, así de complicado, Dios no es complicado. Mire, qué revelación. Amén, diga. Dios no es complicado, hermanos. Estos grupos religiosos nos insisten en que si no lo hacemos en la manera en que ellos lo dicen, no podemos llegar a Dios. Y la Biblia no nos dice eso a nosotros. Mire, escuchemos las palabras que dijo Jesús. Esto no va a salir ahí arriba. Dice, el primer mensaje evangelístico de la Biblia está en el Evangelio de Marcos. En el primer capítulo está. Marcos 1:15 dice, Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Quién no entendió eso? Es tan sencillo, no es nada difícil de entender, pocas palabras, pero pegó duro. Mire, Jesús mismo más adelante dijo, hablando de él con la gente, dice, venid a mí
todos los que estéis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. ¿Quién no puede entender eso? A menos de que yo esté delante de un grupo de amigos. Si yo me voy de aquí ahorita a Water Life y yo les digo, no me van a entender. Nada más los que sepan español. Pero si se los digo en su propio idioma, cualquiera lo puede entender. No es complicado el mensaje de Dios. Y Dios está cerca, oiga esto, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces, ¿por qué se va a afligir? Mire, esto se lo puede usted llevar a cualquier persona, al vecino, a su esposa, a su esposo, al que esté afligido, al pariente que está pasando por una aflicción, tal vez hay algún enfermo y no tiene consuelo. Usted le dice esto y se lo puede entender en el momento. Todo lo que requiere, todo lo que Dios pide de nosotros es fe. Mire lo que dice. Primera de Juan 5 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Otra Biblia más moderna dice, y sus mandamientos no son difíciles. Eso es fácil de entender, hermanos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Eso es todo lo que nos pide Jesús. No pide, tenemos que tener un intelecto muy desarrollado, haber leído muchos libros. No pide nada de eso, solamente que tengamos fe. Aún así, el enemigo está jugando con nosotros un juego de palabras bien complejo desde hace mucho tiempo y está confundiendo a muchos. Veamos, ¿recuerdan ustedes lo que era, y no es anuncio, no es comercial, pero las sopas Campbell vende un asunto que se llama sopa de letras? ¿Sí recuerdan o no? Sí, ok. Entonces, a mí de niño me gustaba verlo porque tratábamos de ver qué palabra sale ahí. Y entonces le metíamos el cucharón y otra palabra salía. Ah, mira, ahora dice esto. O le dábamos vuelta y era una entretención para nosotros. Pero eso es lo que está haciendo Satanás hoy en día. Con palabras sutiles está cambiando significados, cambiando conceptos, y ya vamos a ver más adelante qué es lo que está pasando. Pero ¿cómo es que confunde Satanás? Mire, él puede confundirnos de las siguientes maneras. Puede confundir a los débiles de la fe. A aquel que se considera débil es que no está alimentándose bien. Y entonces, ¿cómo repara eso? Comiendo más de la palabra de Dios, consumiendo más la palabra. Tal vez usted nada más le está dedicando 15 minutos a la palabra de Dios. Tal vez es hora de aumentarlo y darle unos 20, 25 minutos más, ¿verdad? Hablar con Él, pregúntele. Mire, el más interesado para que uno entienda la Biblia, ¿quién es? Dios. El Espíritu Santo para eso vino aquí, para eso fue enviado. Para que Él nos enseñara, Él nos va a guiar, Él nos va a mostrar. Pero si no le pide, Él quiere que uno busque de Él. Entonces los débiles de la fe son los primeros que pueden caer como víctimas de este juego de palabras. El segundo es a todos los que no están centrados en Cristo y que siguen su propio intelecto. No leen de todo. Yo he leído Aristóteles, yo leo Sócrates. Todo eso es mucho conocimiento. Yo me he leído el Cid Campeador. Bueno, pero es que eso no tiene nada que ver con moralidad o con Dios ni nada. Pero yo lo he leído. Y entonces su intelecto está encima de su fe. Y entonces el juego no se puede hacer así. No podemos vivir con Dios como intelectuales. Él quiere que lleguemos con pura fe. Y Él nos va a alimentar. Y la tercera forma en que podemos ser engañados es a todos aquellos que se consideran de mente abierta. Sí, mire, hermano, todas las religiones llevan a Dios. Pero eso no es cierto, hermanos. Eso no es cierto. Los que siguen a Buda, como dicen en Nicaragua, van para el chimbolero.
Ya. Los que siguen a Mahoma, I'm sorry, los están engañando. Jesús mismo nos lo dijo en Juan 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, dice, si no es por mí. Él es el camino al Señor. Y les va a parecer, amén, hermanos, le va a parecer muy incómodo a muchos, quizás alguno que me está viendo, le va a parecer muy incómodo. Pero es que ¿cómo puede ser tan angosto el camino a Dios? Así es, pregúntele a Él. Yo no lo dispuse, yo lo sigo a Él. Pero si a usted no le gusta, pregúntele a Él, ¿por qué es tan complicado? Él no es complicado, ya aclaramos eso, hermanos. Entonces, ¿cómo podemos combatir estos intentos de confusión en la iglesia? En primer lugar, hermano, estamos, hoy parezco disco rayado cada vez que tengo oportunidad, porque lo digo y lo digo mucho, pero su tiempo de oración es indispensable, hermano, es indispensable. Leer y meditar la palabra de Dios es importantísimo para nuestra vida. Ay, hermano, es que usted no sabe cómo vivo de ocupado. Bueno, es su vida, hermano. Pasamos horas y horas viendo televisión, viendo noticias puras malas. Y eso es lo que nos está alimentando, hermano. Es como comer junk food, ¿verdad? Yo vi hace algunos años una película que se llamaba Super Size Me. Por cierto, el que personificó a la persona que acaba de morir. Pero él pasó 30 días comiendo puro McDonald's. Y al final de los 30 días encontraron que tenía una serie de enfermedades y de una mala condición debido a la exposición de comer pura chatarra. Entonces no podemos sostenernos de esa manera. Y si usted pretende, hermano, no, yo voy a la iglesia, pero yo no leo la Biblia, no oro mucho. Y bueno, entonces, ¿cómo puede presentar a Jesús? ¿Cómo puede presentar usted al Señor? ¿Qué autoridad tiene usted para decir, Dios te puede sanar tu enfermedad? ¿Acaso usted conoce a Dios? Usted lo ha oído mencionar, pero usted no ha cultivado una relación con el Padre. No ha aprendido a oír la voz del Espíritu Santo. Cuando le dice, haz esto, lee esto, háblale al hermano tal. ¿Verdad? Entonces, cuando hemos cultivado una relación íntima con Dios, entonces yo ya lo conozco. Oh, Señor, tú quieres que yo haga esto. Y usted ya anticipa lo que quiere porque ya aprendió a oír la voz del Espíritu. ¿Me entiende usted, hermano? Ok, y el tercer punto, ¿cómo podemos combatir estos intentos de confusión? Es poniendo en práctica lo que aprendemos a través de la enseñanza bíblica. ¿Verdad? Se oye muy cuadrado, se oye, es que usted es de la antigüita, hermano. Ya, maybe, porque Dios no cambia, hermano. Esto es lo que se enseñó hace 2000 años, lo aprendieron 1000 años después, 1500 años después y 2000 años después. Todavía hay que seguir enseñando eso, porque esa es la sana doctrina, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, pero no falta alguien, siempre hay un pelo en la sopa. Hermano, mire, pero yo no soy muy inteligente, yo soy medio tonto. Otros son más francos y dicen, yo soy medio bruto. Y bueno, déjeme decirle algo. Tal vez si usted no lee mucho, entonces lea la Biblia, ahí va a aprender mucho. Va a aprender de tantas cosas ahí y va a aprender sobre su Salvador. Aprender por qué lo salvó, de qué lo salvó. Hay tanto que leer, hermano. Pero Dios no se equivoca cuando crea algo. Y si vamos a Génesis 1 y usted lee qué pasó al final de cada día de la creación, en cada día dice, y vio Dios que lo que hizo era bueno. Todo lo que hace Dios es bueno, incluyendo a usted, al que está allá atrás, al que está manejando la cámara, a los que manejan allá atrás y a los que me están viendo allá por Facebook. Pero
Les insisto, la manera en que ataca Satanás a la iglesia es un truco viejísimo, hermanos. Lo que pasa es de que se nos olvida. Entonces hay que ir al principio. Vamos a Génesis, hermanos. Génesis 3. Génesis 3, la creación y cuando cayó Adán y Eva. Pero la serpiente, dice Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1, pero vamos a ir unos versículos antes, el capítulo 2. Al final dice, versículo 15, Génesis 2. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. No es lo mismo. De todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que comieres de él, ciertamente morirás. Es completamente diferente a lo que Satanás dice que le dijo. Así que el Señor dice que no puedes comer. Eso no fue lo que dijo Dios. Pongámoslo en otro contexto. Usted tiene ahí varios juguetes y viene un niño. Mire, mi hijo, usted puede jugar con todos los juguetes que están ahí, pero no vaya a jugar con este, ¿ok? Por cualquier razón, no vaya a jugar. El niño sabe y entiende, yo puedo jugar aquí con todo. Pero si se lo dice como se lo dijo Satanás, no puedes jugar con nada que está aquí. Sí, ahí ya cambió la cosa. Ya es diferente. Parte de eso, aunque no tiene mayor relevancia aquí, pero pues yo me fijo en eso. Eva no estaba ahí cuando Dios le dijo a Adán que... Pero bueno, ese es otro rollo, ese yo no me voy a meter ahí. No. Entonces Eva viene y responde, dice. Bueno, el Señor dice en el versículo 3, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahí ya Eva le añadió, porque Dios no dijo nada de tocar la fruta, solo dijo no comeréis. Pero ella le añadió, pero ya en ella ya estaba la duda. Fue muy sutil la serpiente. Y entonces ya la duda se convirtió en engaño y ahí ya estuvo. Entonces dice el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, lo cual es una vil mentira. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y nada de esto era cierto. Pero el daño que le hizo, hermano, cómo la engañó. Y se da cuenta entonces no solamente qué viejo, sino qué sutil fue la cosa. O sea, sin manipular, sin torcerle el brazo, sino con puro diálogo la engañó, la agarró desprevenida. Otra vez les digo, hermanos, ¿cuándo es que andamos en falsas doctrinas? Cuando permitimos que se le añada al evangelio, cuando permitimos que se le quite al evangelio, o cuando oímos mensajes que niegan la verdad del evangelio. Fíjense, de esas tres cosas hay que cuidarnos. Hoy en día, hermanos, está muy de moda, empezó en las universidades ya hace algunos 20, 30 años, un proceso de pensamiento que le llaman, en español no sé cómo se llama, en inglés le llaman deconstruction. Podría traducirse literalmente como deconstrucción, pero de lo que se trata es de tomar conceptos y definiciones que usamos todos los días para definir asuntos
y los deshacen. Y entonces preguntan, ¿será que hemos malinterpretado esto y hay que darle otro enfoque? Bueno, se oye muy complicado, como eso es de filósofos, ¿eso que tiene que ver conmigo? Pues déjeme, le comparto. En las universidades, por si no se ha dado cuenta usted, están, dicen en inglés, upside down. A lo negro le llaman blanco, a lo rojo le dicen azul, a lo incorrecto le llaman correcto y a lo inmoral le dicen tolerancia. Ahí es donde está empezando, en nuestros jóvenes. Los jóvenes universitarios están, no digo todos, pero están expuestos a ese tipo de enseñanza. Cuestionan todo hoy en día. ¿Y cuál es el resultado de esto? Que han tergiversado, han cambiado y modificado conceptos graves y serios. ¿Cómo qué? Como la moralidad. Lo que hace 30 años era inmoral y sigue siendo inmoral, hoy lo llaman bien. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, ya no me quiero adelantar a lo que iba a decir, pero por ejemplo, la cultura. Hoy en día, antes yo me recuerdo cuando pintaban en las paredes graffiti, uy no, esos cholos, esos maleantes, ¿eh? Y lo calificábamos como algo malo. No, ahora le llaman arte, ¿no? Y entonces no hay que borrarlo, no hay que llamar a la policía para que los arreste, no. Han llegado a cierto grado que hasta han modificado, en las universidades, han modificado el concepto de familia. Ya la familia no es de un padre y una madre. Por si no se había dado cuenta, eso cambió en lugares como las universidades. Ahora lo hacen en las high schools también, ya les enseñan a ellos eso. Y lastimosamente, me da pena decirlo, pero hay que decirlo. El año pasado hice un par de viajes, viajé al Midwest, la parte en medio de Estados Unidos. Fui a ver a mi hijo a Missouri y fui a ver a unos amigos en Minnesota. Y mientras estuve ahí, yo soy muy observador y no me voy a dejar de hablar por eso. Yo me fijo en todo. Perdón. No les voy a decir no, mire usted, ¿por qué hace esto? No. Pero, I'm sorry, así me hizo el Señor. Yo soy muy mirón. Mi esposa, ¿cómo me regaña por eso? Todo te fijas, me dice. Pero bueno, entonces yo me llevaba, vamos a tal lado. Entonces yo miro en las calles, y yo miraba algo raro en las iglesias, afuera de los edificios. Unas banderas así muy coloridas. Dije, esto no está bien, pero bueno. Pero cuando fuimos a ver a mi hijo, y con él sí yo tenía algo que hablar. Y era que él se mudó allá en el año de COVID. Y yo, como buen padre, ¿no?, le busqué una lista de iglesias y le dije, mira, mi hijo, aquí está una lista, busque dónde congregarse, porque no es bueno que estés solo allá y sin guía, tenés que congregarte. Y pasó cierto tiempo y ya me comunicando, hey, ¿visitaste alguna iglesia? Papá, me dice, tienes que estar aquí para ver cómo es la cosa acá. Entonces ya no me gustó. Entonces ya cuando hicimos el viaje, mi esposa y yo, ya me propuse, a este lo tengo que apartar y regañarlo, como Pablo hizo con Pedro. Y entonces vimos. Me dijo, quiero enseñarte las iglesias. Y fui, y ya me llevó a 2, 3 iglesias chicas. No era de aquellas mega iglesias como esta. Iglesias chicas. Todos son bienvenidos, un rotulito afuera. Y un símbolo muy del Antiguo Testamento que se robaron, se lo apropiaron ellos y ahora es el símbolo de ellos. Everybody welcome. ¿Pero qué significa? O puede significar un montón de cosas. ¿Quiénes son los que están enseñando ahí? ¿Quiénes son los maestros de niños? ¿Quiénes son los que dan escuela dominical ahí? ¿Quién es el pastor? Entonces, eso fue para mí un abrir de ojos, porque yo pensaba, no, los liberales son aquí en California, aquí es donde tienen toda esa
cultura rara. No, hermano, aquí estamos bien. Allá están mal. Y no era una sola iglesia, no fueron dos, son muchas iglesias. Pasamos enfrente y no, pero con una libertad con la que ponen sus símbolos ellos allá afuera. Ahí lo que menos puede haber es Dios, hermano. Pero eso es lo que está allá afuera. Y ya se apagó esto. Bueno, entonces eso es lo que es la deconstruction. Y ya está pasando en la iglesia. Ya hay una iglesia muy grande allá arriba en Reddings, California, donde están practicando eso. Hay unos desórdenes muy graves que hacen ellos en el nombre del Espíritu Santo. Entonces hay que cuidarnos, hermano, hay que cuidar la iglesia. La iglesia fue fundada por Cristo, pero nos la dejaron a nosotros. Y por eso es el propósito de esta carta. Vamos a seguir. Pero si sabemos que la ley es buena, a partir del versículo 8, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los, mire, oiga la lista esta, ¿para quién es la ley? Dice, estamos hablando de la ley de Moisés. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas. Y por si usted no sabe qué significa, ahí viene la explicación al final. Dice, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas. Otra Biblia lo explica más clarito. Dice, los homosexuales. Y si a usted le ofendió oír esto, a mí no me diga. Hable con el Espíritu Santo. Él inspiró a Pablo a escribirlo de esta manera. A él pregúntele, a él sométase y pregúntele a él. Yo solo estoy leyendo su palabra. Para los secuestradores, aleluya, déle la gloria al Señor. Dice, la ley fue hecha para los secuestradores. Otra versión dice, para los traficantes de esclavos. El tráfico humano sigue vivo, hermanos. Si usted vio la película Sound of Freedom, va a ver que eso es muy real y muy actual. La ley fue hecha para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la santa doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Mire, en pocas palabras, si usted camina derecho en este mundo, la ley no tiene por qué molestarle a usted para nada. Como dice el dicho, el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Pero el mundo, al cual estudiamos hace unos meses, cuando estábamos en el South Venue, el mundo tiene sus propias locuras que llama leyes, que le llama moral, tiene su propio regente que es Satanás. El mundo influye en nuestros jóvenes. Y en el año 2020, el año de los escándalos en todos los Estados Unidos, en todo donde habían, ¿cómo se llama? Estos grupos protestantes, no evangélicos, sino que verdaderamente salían a protestar. Salieron con una tremenda idea que le llamaban defund the police. Digo, como que si esa fuera la idea más clara, pero la voz de ellos tiene peso y ha influido en no solamente los que dictan leyes en nuestras ciudades y en estados, que ¿han visto ustedes cómo han estado ciudades como Nueva York, San Francisco, para no ir muy lejos, Los Ángeles, donde entran bandas de jóvenes y con un descaro total vienen y se llevan y sin pagar? Tal vez lo han hecho de enfrente de usted. Los daños financieros que han causado son tremendos. No, pues no importa que se lo... Está asegurado todo. Pero eso cuesta dinero, hermanos. Entonces son aberraciones que inventa el mundo. ¿Quién entonces está gobernando a quién, hermanos?
Entonces, ya para concluir, y ya vamos aterrizando, o si les avisan a los hermanos. Hermano, llévese esto. La iglesia en Éfeso estuvo pasando por amenazas de paganismo, se estuvo amenazada por el materialismo que se introdujo en la iglesia y por falsa enseñanza. Desde el principio, ya lo vimos. Y eso sigue ocurriendo en nuestros días. La iglesia de Cristo fue creada por Él, fue establecida por Él, pero nos la ha dejado a nosotros para que la cuidemos. Recordemos también que el poder de la palabra de Dios sigue estando ahí. Y cuando usted cita la palabra a alguien para traer un consejo o para traer a alguien a cuentas, tiene validez. Y nunca dude del poder de Dios. Jesús está con nosotros. Él nos lo dijo al final del libro de Mateo, del Evangelio. Dice, yo estoy con vosotros todos los días. Todos los días es hasta hoy, hermano. El día de mañana Él va a estar con nosotros hasta que Él decida volver. Bien, hermanos. El tiempo se nos fue, pero voy a terminar con estos 2 versículos, o 3 más bien, a partir del versículo 15. Termina Pablo así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Oiga, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los cielos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Porque digno eres tú, porque digno eres tú, todo fue hecho por ti y todo es para ti, tú mereces gloria. Porque digno eres tú, porque digno eres tú, todo fue hecho por ti y todo es para ti, tú mereces gloria. Porque digno eres tú, porque digno eres tú, todo fue hecho por ti y todo es para ti, tú mereces gloria. No es más, porque digno eres tú, porque digno eres tú, todo fue hecho por ti y todo es para ti, tú mereces gloria. Sí, Señor. Este canto, hermanos, nos recuerda una realidad que un día vamos a vivir algunos. Espero que todos la podamos. De que vamos a estar frente al Señor de acuerdo a las coronas que tengamos y las vamos a lanzar mientras Él pasa. Yo les decía, yo tengo una gran imaginación y he tratado de imaginar cómo va a ser esto.
pero no me lo puedo imaginar. Eso va a ser algo grandioso. Y espero que usted y yo estemos ahí un día. Si usted conoce al Señor, ahí vamos a estar, hermano. Pero si usted, todo lo que he dicho, no le ha cuadrado, no tiene sentido, quizás el Espíritu quiere que usted venga para acá y le reciba a Él, conozca a Dios de cerca a través de recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Mientras los hermanos de oración vienen y empiezan a colocarse acá en el frente, yo le hago la exhortación, hermano. No deje para mañana lo que puede hacer ahorita, porque nadie tiene garantizado el día de mañana. Nadie. Yo no estoy diciéndole mal a nadie, pero hoy es el día de salvación, hermanos, para muchos de ustedes. Y si usted vino también con una carga, hay un enfermo, se quedó sin trabajo su esposo, el único que puede abrir puertas que nadie puede cerrar, me lo dice la palabra, es el Señor Jesús. Él puede. Y si usted le pide con fe, Él le va a dar, hermanos. Así que, con mucha humildad le digo, no regrese a su casa con la carga que trajo hoy. Pase aquí adelante, platique con mis hermanos acá. Dígales, yo no conozco a Jesús, quiero conocerlo. Y verá cómo se abren las puertas de los cielos, desciende el Espíritu sobre usted, le toma y va a haber fiesta en los cielos cuando haya un nuevo creyente en los libros de la vida. Así que, sin nada más que añadir, hermanos, vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, porque nos ha alumbrado, nos ha mostrado los peligros que corremos si no ponemos atención. Padre Santo, ayúdanos a cuidar de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a poder entender la voz, aprender a entender la guía de tu Santo Espíritu en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser celosos en lo que es tu enseñanza, en lo que es tu palabra, y a defenderte en el mundo que continúa atacándote hasta este día. Te pedimos por nuestros líderes, te pedimos por los futuros líderes, Señor, porque los guardes, los cuides de todo peligro. Y, Señor, añoramos el glorioso día en el que has de venir, Señor. Mientras tanto, seguimos elevando nuestras oraciones, que son como ese incienso que fluye en tu presencia, Señor. Permítenos, Padre, crecer cada día más en tu conocimiento a través de nuestra relación contigo, a través de nuestra diaria oración, a través de nuestra lectura constante de tu palabra. Háblanos, Dios mío, transfórmanos, haznos nuevos, hazme mejor que como era yo ayer. Gracias, Señor, en el precioso y santo nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Estamos despedidos, hermanos, hagámoslo así en silencio, no perturbemos a los hermanos que van a venir. Y le insto nuevamente, hermano, pase adelante, no tenga pena, aquí estamos en familia. Amén.